doctor Guerra y a todos los miembros de la academia. Es un honor que me hayan tenido en cuenta. En nombre de la Clínica de Marley y del Hospital de la Samaritana, es un placer estar acompañándoles hoy y permítanme, voy a compartir la pantalla para mostrarles una visión de lo que voy a hablar de la historia, no haciendo alusión a la historia tradicional, contando anécdotas, sino 3 puntos relevantes y que son pertinentes para eso. Mi conferencia se habla, el título lo dice todo, las vacunas amigas y no enemigas, y voy a hablar algo de sus tópicos históricos. No sin antes decir qué son las vacunas, porque quiero que precisemos los datos ahora que estamos hablando tanto. Hemos visto cómo en nuestro país hay 10 millones de epidemiólogos, 15 millones de infectólogos y ahora hay 40 millones de vacunólogos, además de aplanólogos de curvas y de personas que saben. Y hay que tener precisión. Recuerden que una definición es la inmunización. Es un término más amplio que la vacunación. La inmunización puede ser activa cuando se hace por un biológico, como es la vacuna, o pasiva cuando se hace por la administración de anticuerpos, inmunoglobulinas o sueros. Cuando hablamos de eso, hablamos de inmunización. La inmunización pasiva es temporal, mientras la inmunización activa tiende a ser persistente en años o incluso en toda la vida. La vacuna es cualquier preparación destinada para que se genere la producción de anticuerpos o inmunidad humoral o celular, y de esas existen varios tipos que durante esta mañana vamos a entender, dentro de las que destacamos las vivas atenuadas, inactivas de vectores RNA mensajeros, y que tienen 2 principales. Para hacer una vacuna tiene que ser segura y tiene que dar protección. La historia es una historia que tiene 2 momentos fabulosos. Digamos que en los principios, la viruela ha sido la gran pandemia que realmente nosotros solamente sabemos datos históricos gracias a la vacuna, pero en la China se hacían preparaciones de las mismas costras y se aerolizaban en la nariz para producir una inmunización. De eso hay bastante documentación y eso se hizo también en otras partes del mundo. Esta, digamos, estrategia se extendió, sin embargo, fue hasta y el desarrollo de las vacunas empezó con básicamente la viruela, pero pasó de este personaje que para todos nosotros es conocido y que bajo este principio desarrolló todo lo que hoy conocemos de la inmunización. Sé que no es viruela, pues ya me dio viruela bovina. Y esto fue lo que Edward Jenner, un médico rural fantástico que logró a través de la observación que se venía acumulando a través del tiempo, determinar un proceso que lo sintetiza en esta gráfica y en esta litografía de una forma preciosa. Como Sarah Nermes contrajo la viruela bovina, ordeñando a su vaca Blossom, James Phillips fue inoculado con el pus de estas pústulas que produjo la señora Nermes y se enfermó de viruela bovina. Luego inocularon las costras de un paciente con viruela a la señora y al niño y no lo afectó porque estaba protegido. Y este ejercicio, que es el inicio, lo que se documentó, es lo que empezó en el proceso de la vacunación, una historia fantástica, una historia maravillosa, en donde a través de la inoculación de un ser vivo atenuado, en este caso este virus, producía la inmunidad que fue el principio, como les digo, de la inmunización. Pero llama la atención que en la misma forma que hay la brillantez de este descubrimiento, el miedo y el escepticismo en la sociedad fueron patentes casi desde el mismo año. En esta litografía se mira cómo se ridiculiza inicialmente la vacunación de Jenner, y donde ustedes veían ahí cómo las personas que eran sometidas a la vacunación expulsaban ganado bovino. Es decir, que podemos decir que detrás de esta, como Newton lo describió en la ley de termodinámica de acción y reacción, a toda idea brillante hay una estupidez igualmente inmensa. Y este grupo antivacunas de Leicester ridiculizó tanto a Jenner que fue estigmatizado. Sin embargo, ante el éxito de la vacunación, Jenner prontamente fue reconocido preservador de la raza humana. Pero recuerden que solamente fue 100 años después que se aceptó la vacuna como una herramienta de salud pública, porque fue mucho más criticada que aceptada. Sin embargo, los datos y la evidencia fueron tan contundentes que los famosos detractores de la vacuna
se fueron. En esta litografía ustedes pueden ver cómo detrás de Jenner están los científicos con papers, con documentación, donde está el drama de la viruela y cómo aquellas personas que ven siempre con rabia, con escepticismo y con disconfort de todo lo que se logra, pues no tienen ningún papel, sino simplemente cuchillos para poder mancillar las ideas. Esto lo podríamos traducir en una litografía en la actualidad, en donde por un lado están los papers y por otro lado están las redes sociales. Jenner ganó fama, fortuna, nunca dejó de ser un médico rural atendiendo a ricos y a pobres sin distinción. En los últimos días vacunaba sin ningún costo en su cabaña. En solo un día llegó a vacunar hasta 200 personas, estamos hablando de hace 300 años. Y fue manejado por personas de la nobleza y al fallecer se le reconoció como un gran héroe nacional. Un hombre fantástico. Y la viruela, digamos, fue erradicada en 1980, 180 años más tarde, deseos de Edward Jenner se cumplieron. Louis Pasteur dio un paso gigante con la inmunización que llamaríamos inmunización, ya no vacunación, porque lo que hizo fue inocular vacuna del virus rábico sin conocer que era un virus, porque recuerden que él encontró los microbios, pero no encontró los virus. Los virus son mucho tiempo después a través de cultivos atenuados. Y esta inmunización que realiza Louis Pasteur, por él hablaríamos de inmunización y no de vacunación, la hace con una historia fantástica que es con este niño de 9 años, víctima de un ataque por un perro rabioso, y en donde sin alternativas disponibles es llevado al laboratorio Pasteur y ahí se hace esa inoculación a través de 3 inyecciones. Ya la persona sometida al virus de la rabia con cepas atenuadas de tejido nervioso de conejo de estos virus rábicos. Y nunca desarrolló la rabia. Este incidente se consideró un éxito y más tarde, recuerden que Joseph Meister fue el gran cuidador de la tumba de Pasteur hasta que falleció, en muestra de su agradecimiento. Él quedó trabajando y recuerden que el Instituto Pasteur recibió 100.000 rublos del gobierno del zar Nicolás I para fundar el Instituto Pasteur. Fue con la plata de los rusos que se hizo este instituto y Meister fue el cuidador durante muchos años de este instituto y de la tumba de Pasteur. Jonas Salk dio un paso gigante con la erradicación del polio al principio de la vacunación. Hizo y probó su vacuna de 3 cepas de poliomielitis, algunas con combinaciones, otras por sí solas. En 1955 habló de la eficacia de 95%, eso lo hizo en abril, y en mayo se suspendió el programa por pensar en la seguridad, porque se empezaron a cuestionar sus resultados y porque, sin embargo, un poco de tiempo después, solamente unos meses después, se reinició la vacunación y simplemente ha sido exitosa. Esta es una línea de tiempo del desarrollo de las vacunas y de lo que viene en un futuro y pudiéramos hablar de cada una de ellas y todas las dificultades que ha tenido. Pero quiero centrarme en 3 cosas. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna tiene estos 4 componentes: un antígeno, inmunizante, un líquido de suspensión, preservantes, estabilizantes y adyuvantes. Muchas de las reacciones que se hacen en las vacunas no es al sujeto antigénico, no es al líquido antigénico, sino lo hacen a los estabilizadores de la membrana. Del biológico, y esos estabilizadores están descritos en todas las vacunas. Nadie ha hablado que seguridad quiere decir no inocuidad. Es entender que muchas de las reacciones y lo que estamos viendo en las vacunas de COVID es a ese tipo de excipientes. ¿Qué ha logrado la vacunación? Y esto hace también parte de la historia. Disminuir las mortalidades en una forma dramática, como ustedes lo ven en este gráfico, o como ustedes lo pueden ver en gráficas mucho más sencillas de entender cómo la vacuna ha sido efectiva en todos los escenarios y sobre todo en los países y en las emergentes. Aquí está una efectividad del polio, la efectividad del sarampión cuando la disminución es dramática. Recuerden que 1 de 1000 personas puede morir por sarampión. En los países la vacunación ha evitado cualquier cantidad de enfermedades para la que hay disponibilidad y es una forma de equidad hacia la pobreza y hacia la mitigación de enfermedades que afectan a los más vulnerables. La vacunación de neumococo ha sido que entre más universal ha mostrado una disminución y una reducción de las enfermedades invasivas. Sin embargo, quiero dejar estos 2 slides.
¿Cuáles son? Y este es un estudio colombiano hecho y publicado hace un par de años, pero es magnífico por dos conceptos. Miren quiénes son, qué es lo que más convence a la gente para vacunar. La televisión y los días de vacunación. Cuando aparece un futbolista y dice, yo soy Falcao y me voy a vacunar, vacunan. Pero si ustedes ven lo que está señalando el ramo, es que los que menos inducimos la vacunación somos los médicos, porque el peor grupo antivacunas es un médico que desconfía de la ciencia, es un médico que desconfía de las vacunas. Eso es peor que un grupo antivacunas. Y es que también lo vemos reflejado en los mismos estudios cómo los médicos y las enfermeras son las que menos hacen parte de la vacunación. Si yo les pregunto a ustedes si están vacunados de hepatitis B y son trabajadores de la salud, probablemente todos levantan la mano, pero si les pregunto si sus hermanos están vacunados para hepatitis B y son honestos, menos del 5%, porque pensamos si la vacuna no es obligatoria, no la colocamos, como si la hepatitis B fuera un privilegio solamente de las personas que trabajan en salud. La hepatitis B es una enfermedad que es de transmisión sexual y que deberíamos todos recibir inmunización completa. Las enfermedades que revivieron y hacen parte de la historia son las enfermedades que se revivieron por los antivacunas. Y aquí en estos slides les voy a mostrar lo que está pasando y lo que se ha descrito de sarampión, paperas, tosferina gracias a estas informaciones falaces. Miren el mapa de sarampión de una enfermedad que estaba a punto de erradicarse, como la viruela, cómo ha emergido en todo el mundo, o lo que está pasando con tosferina en algunas partes, sobre todo en la región de Australia y en la región norte de Estados Unidos. También el mapa de papeles, que es como una lucha perdida, en donde vemos cómo empiezan a emerger casos en varias partes del mundo y lo que ha sucedido lamentablemente con la parálisis por polio, que deberíamos tenerla ya erradicada completamente del mundo. Y a pesar de tantos esfuerzos, Colombia siendo un país libre de polio, pues los esfuerzos en el mundo todavía tienen muchos desafíos. En Latinoamérica estamos viendo situaciones relacionadas con sarampión, la situación lamentable de nuestros hermanos venezolanos con los casos de difteria que fueron descritos hace unos años y otras situaciones. También podemos ver cómo emergen en varias, digamos, economías las vacunas, enfermedades inmunoprevenibles que están emergiendo. ¿Y qué nos depara el futuro? Estos son unos slides que se dio mi amigo Fernando, y en donde nosotros con esto de los microchips, con esto de las, no sé, con todo esto de que nos van a colocar a marcar como si los celulares no tuvieran GPS, no sé, la gente piensa que nos van a marcar si nos siguen ahorita. Todos los que tenemos prendido el computador estamos siendo monitorizados, donde la tecnología, la movilidad es algo que nos agobia todos los días. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro de la historia de las vacunas depende no de los biológicos, sino depende de nuestro comportamiento y nosotros mismos, de la aceptación. Tal vez en estos mensajes futuristas hablaban de que un solo aparato hacía el escáner, vacunaba, era imágenes diagnósticas, inmunizaba contra cualquier bicho, y pudiera ser un futuro, ojalá que eso existiera. Pero estoy seguro que cuando eso exista, habrán igualmente detractores diciendo que eso era lo peor que podía pasar y que la humanidad no va a surgir por eso. Los médicos debemos, y este es mi mensaje, los médicos debemos conocer la historia, solamente la historia de las vacunas, como una historia de éxito, donde la ciencia se ha, a través de los resultados, sobrepasado sobre los fracasos que han querido inducir las personas que quieren romper esa confianza que hace las vacunas. Sin embargo, los médicos debemos ser vehementes y fuertes en la decisión de apoyar a la vacunación, porque del lado de nosotros está la ciencia, no las cadenas de WhatsApp, no las redes de Facebook, no es esa la forma de ver. Lamentablemente hoy la ciencia se está limitando a ver videos, que es muy triste, y es el deber de todas las personas que trabajan en salud creer y acoger la ciencia, porque hay que leerla, verificarla, criticarla. No es necesariamente aceptarla. Sin embargo, solamente es a través de cuestionamientos científicos que llegaremos a la verdad. Pero si los médicos no defendemos con vehemencia de lo que estamos convencidos, probablemente van a ganar más las ideas falaces. No quiero más sino darle las gracias a la academia, a todos ustedes por escucharnos. Estoy viendo que en YouTube hay cerca de 3,000 personas de todo el país en donde siguen este foro con dedicación. Mi mensaje es: las vacunas son seguras, confiables, no inocuas. Las vacunas solo han tenido una historia que se llama éxito,
pero la historia del fracaso depende también de esos seres humanos que fueron vacunados de niños y que hoy le hacen daños a las vacunas y que se llaman grupos antivacunas. Lo peor que podemos perder es la confianza en las vacunas, porque la peor grupo antivacunas es un médico, una enfermera o un trabajador de la salud que no cree en la ciencia. Colegas y amigos, del lado de nosotros está la verdad y la ciencia. Hay que aceptar con realidad y hay que defender porque es la vacunación en esta pandemia va a ser el principio del fin. Muchas gracias a todos por la atención.